Hemos estado estudiando la teoría, la doctrina del rapto secreto a la luz de las Escrituras. Ya hemos tenido 2 partes donde hemos estudiado lo primero de esta doctrina. Hoy seguiremos en este estudio, viendo cuáles son los otros textos que los que predican esta doctrina dicen de que avalan la realidad de la misma. Veremos todo esto a la luz de las Escrituras. No te lo puedes perder. Quédate hasta el final del video y así podrás entender si esta doctrina realmente tiene base bíblica o es solamente una invención humana. Ya hemos estudiado el texto de 1 Corintios capítulo 15, el texto de Mateo 24, 40 y 41 donde dice uno será dejado y el otro será llevado. Ya hemos explicado todo eso, ya hemos explicado la historia rápidamente de esta teoría del rapto secreto. Nos adentraremos pues al texto que falta, que también lo consideran fundamento de esta teoría. Está en 1 Tesalonicenses capítulo 4 y verso 17. Dice así 1 Tesalonicenses 4, 17. Luego nosotros, los que estemos vivos, los que hayamos quedado hasta la venida del Señor, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Los que defienden, los que predican y promueven la teoría del rapto secreto dicen que aquí está claramente establecido el arrebatamiento de la iglesia, que aquí claramente se ve ese rapto secreto que tanto predican. Pero analicemos mejor el texto y leámoslo dentro de su contexto. Y es más, miremos de dónde hicieron esa conexión entre el arrebatamiento, la palabra que dice ahí, seremos arrebatados, junto con la palabra rapto, ¿dónde hicieron ellos ese enlace? La verdad es que todo comenzó con la traducción al latín de la Biblia, en la famosa versión de Jerónimo, la Vulgata. En la Vulgata, donde dice seremos arrebatados, usa la palabra latina raptus, porque así es como en latín se dice arrebatar o llevar. Y entonces de ahí surge la idea de que la palabra rapto se incluya dentro de esta doctrina de la Vulgata de San Jerónimo, esta traducción al latín de las Sagradas Escrituras. Pero comencemos viendo de que un rapto no necesariamente tiene que ser secreto. Un arrebatamiento no necesariamente tiene que ser secreto. Es una realidad de que Cristo Jesús viene por su pueblo, por su iglesia, por aquellos que le han escogido. Pero es falso creer de que esta segunda venida se divide en 2 etapas, que sean la del rapto por un lado, la del rapto secreto, donde todos los fieles desaparecen misteriosamente porque son llevados al cielo, solo quedan sus ropas, sus posesiones y ellos desaparecen para ser llevados al cielo. Y 7 años después venga Cristo Jesús. Esta idea no está apoyada por las Escrituras y mucho menos por este texto. Todo texto sacado de contexto es mero pretexto. Si leyéramos solamente el versículo 17, algunos podrían pensar que esto es así. Pero leamos un poco el contexto. Vamos desde el versículo 15, por favor. Dice ahí: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. ¿Puedes verlo? A la hora de leer el contexto te das cuenta de que no habla de 2 eventos separados. Habla de un solo evento. No hay una división en cuanto a la segunda venida de Cristo y la salvación o el ser arrebatado de los fieles, el ser tomados por Cristo de parte de los fieles. No hay una división de 7 años. Y nota qué interesante, tampoco hay ningún secreto.
porque dice claramente el texto bíblico que acabamos de leer ya con el contexto, que en ese momento en el que seremos arrebatados para encontrarnos con el Señor en el aire y estar así siempre con el Señor, el texto dice claramente que el Señor vendrá con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Es decir, no viene en silencio. Los que pretenden de que hay un rapto secreto y que las personas simplemente desaparecen, ¿cómo pueden objetar esto? ¿Cómo pueden venir y objetar la palabra de Dios? Cristo Jesús no viene en silencio. Las trompetas tocadas por ángeles vienen anunciando al Rey que está viniendo. Él viene en gran poder y gloria para llevar a los suyos juntamente con Él. Es una realidad que Cristo viene por su pueblo. Eso es indudable. La Biblia lo dice una y otra vez. Jesús lo prometió. Los ángeles lo prometieron. Los apóstoles hablaron de esto. Los profetas profetizaron de esto. Los patriarcas enseñaron de esto. Hay una realidad bíblica indubitable. Cristo Jesús viene por su pueblo. Lo que sí es una falsedad es decir de que esta venida por su pueblo se divide en 2 etapas separadas por 7 años. Lo que es una falsedad es decir de que hay un rapto secreto, que Cristo vendrá secretamente para llevar a su pueblo a estar con Él. La venida de Cristo es en gloria. Cristo cuando venga por su pueblo, como dice ahí mismo en el verso 17, seremos arrebatados para estar juntamente con el Señor, para reunirnos con Él en el aire. Pero Él viene en ese momento no en secreto, sino con gran voz de mando, con trompeta de Dios. Otro de los textos o de las frases bíblicas que se utilizan para hablar del rapto secreto, habla del hecho de que se dice de que Jesús vendrá como ladrón en la noche. Entonces ellos creen de que, vendrá como ladrón en la noche, es decir, nadie lo va a ver. Cada vez que aparece este asunto de que el Señor vendrá como ladrón en la noche, se está refiriendo a que nadie sabe el momento en el que ha de venir. Cuando Jesús habló de esto, dijo de que si el dueño de la casa supiera cuándo vendría el ladrón, velaría y no dejaría minar su casa. Está hablando del tiempo. Y Pablo nos aclara aún mejor esto cuando en la primera carta a los tesalonicenses siempre recuerda de que no hubo una división de capítulos hecha por el apóstol Pablo. Eso se hizo después para venir y mejorar y que fuera más fácil el estudio de las escrituras. Pero originalmente Pablo no hizo una división de capítulos. Así que si nosotros unimos, como él lo escribió, el capítulo 4 con el capítulo 5, sería algo así. Luego nosotros, 4:17 en adelante, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así, como ladrón en la noche. ¿Notas lo que dice? Cuando es un solo tema. Pablo está hablando de la segunda venida. Con esto le está dando ánimo a los hermanos de Tesalónica, pero también a los cristianos de todas las edades, a ti y a mí. Y dice, Él vendrá con voz de mando, con trompeta de Dios. Imagínate ese día que Cristo venga, gloria a Dios por esto. Los muertos en Cristo resucitarán. Todos aquellos que han sido llamados al descanso, pero han creído en Cristo Jesús, vendrán a la vida cuando Cristo Jesús regrese. Vendrán los ángeles tocando las trompetas. Vendrá Jesús con su voz de mando a resucitar. Y ahí es en ese momento en que seremos llevados con Él para estar siempre con Él. Inmediatamente Pablo introduce el tema del tiempo y él dice, acerca del tiempo, ¿no tenéis necesidad de que os escriba? Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá, así como un ladrón en la noche. Es decir, cuando se usa este asunto del ladrón en la noche, de que el Señor vendrá como el ladrón en la noche, Pablo establece claramente, y así lo había hecho Jesús, establece de que se refiere al tiempo, al momento en el que Jesús vendrá. Nadie sabe cuándo vendrá Jesús. Nadie puede poner una fecha en cuanto al regreso de Jesús. A eso se refiere Pablo. Se refiere entonces a la necesidad de estar en todo tiempo esperando ese regreso.
Así que no puede haber que si nadie sabe cuándo vendrá el Señor, no puede haber una división de 7 años, porque entonces los que fueron arrebatados, esa no es una realidad, pero para los que piensan así, los que son raptados quedan, y todos saben que 7 años después viene Cristo, entonces ellos sabrían cuándo vendría Jesús. Contradice las Escrituras entonces pensar esto. Entonces mira, resumiendo lo que hemos estudiado hoy, cuando la Biblia habla de que seremos arrebatados, no está hablando de un secreto, ni está haciendo una división en dos partes de la venida de Cristo, porque el apóstol Pablo dice claramente que en ese momento el Señor vendrá con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Y en ese momento habrá resurrección de muertos. De esto no es ningún secreto. Todo lo contrario, es el más grande evento de la historia y Dios quiere que todos lo sepan. Otro punto importante que estudiamos es de que cuando habla de que viene como ladrón en la noche, se refiere al tiempo. Nadie sabe cuándo vendrá Cristo Jesús. Hermana mía, hermano mío, no te dejes engañar. Confía solo en las Sagradas Escrituras. Eres un cristiano sincero, lo sé. Pero también los cristianos sinceros podemos ser engañados por falsas doctrinas cuando no vamos a la Biblia. Cristo Jesús viene pronto. Prepárate para ese encuentro maravilloso y así podrás estar siempre con el Señor.